Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. El hecho de que ya estén acá es un paso adelante porque es empezar a estar completamente consciente de lo que está ocurriendo en el área de recursos humanos. La verdad que cuando uno va escuchando las presentaciones, yo sé que estamos avanzando en un montón de temas súper tecnológicos y la primera conclusión que fui extrayendo fue la primera, en esta materia tratemos de hacerlo simple. Yo cuando llegué a IBM, uno de los descubrimientos que encontré fue eso, keep it simple. Yo siempre al equipo con el que trabajo le digo, hagámoslo simple. Cuando uno empieza a ver que en general en las organizaciones, pequeñas o grandes, todo el mundo quiere reinventar la rueda. Y justamente la muestra del seniority es la muestra de saber pedir ayuda, saber preguntar, saber quién lo puede hacer mejor y saber integrarse. Y no solo internamente, sino también dentro del ecosistema. Hay alguien afuera que lo sabe hacer rápido, lo sabe hacer sencillo y lo hace correctamente. Acá vamos a cubrir dos ámbitos. Un ámbito es lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la computación cognitiva, esta era cognitiva que IBM ha inaugurado, y por el otro lado, lo que tiene que ver con la solución de Talent Insight como una herramienta para la gestión del talento. En una de las universidades donde habitualmente hablamos sobre gestión del conocimiento, a mí me gusta pensar el conocimiento, como dice Ernesto Bore, diciendo que es la transmisión de los datos, de la información que viaja dentro de la organización porque hay una creencia, porque yo creo en alguien, porque tengo una conexión con alguien y porque adicionalmente esa conexión hace que exista un vínculo duradero, y esto ocurre dentro de las organizaciones y también en el ecosistema, pero adicionalmente porque hace sentido. Les voy a contar una historia muy breve, no voy a ocupar mucho tiempo, pero es una forma gráfica de verlo. Una serie de médicos fueron a la selva donde se encontraban esos indios en el Amazonas y veían que esos indios tenían de alguna manera problemas con los parásitos. ¿Por qué? Porque simplemente tomaban el agua del río tenía ciertos parásitos que ellos consumían, y los médicos les dijeron, miren, vamos a solucionar esto en sus niños. Lo único que tienen que hacer es servir el agua, después de que hiervan el agua, la pueden beber y ese tema se va a solucionar. Cuando volvieron a los 6 meses, los indios estaban exactamente igual en la misma situación. Y los médicos dijeron, y bueno, esto no funcionó y sabíamos que no iba a funcionar. Pero no funcionó porque, viste cómo son los indios, son así. Y el problema es que los médicos nunca se preocuparon por entender cómo funcionaba la lógica de la organización de los indios. Los indios trabajaban 17, 20 horas por día, llegaban a la noche, los niños tenían que ir a ayudarlos a cortar las ramas, a hacer el fuego, calentar el agua, hervir el agua y dejarlo enfriar. ¿Para qué? Para no consumir algo que supuestamente los médicos les dijeron que estaban ahí en el agua, que nadie había visto, incluso los médicos no los veían, nadie se preocupó por saber cuáles eran las creencias, porque los indios pensaban que uno no se enfermaba por eso que le habían dicho, uno se enfermaba porque se malenquistaba con los dioses, por el mal de ojo, porque se empachaba, y esa era la lógica de la organización. Si por un minuto los médicos se hubieran preocupado por entender la lógica de esa organización y por un solo minuto los indios hubieran confiado en los médicos, probablemente ese problema se hubiera resuelto. Eso que ocurre es lo que ocurre en las organizaciones. El conocimiento nace y crece aislado y no se transmite. Lo que sabe el área de TI, la gente de recursos humanos trata de ser un especialista de TI, de crear su propia solución y al final del día está reinventando la rueda. Y lo que sabe el área de finanzas trata de saber lo que sabe recursos humanos para poder gestionar y al final del día lo que no estamos haciendo es comunicarnos. Este tipo de soluciones lo que viene a dar es una forma fácil de poder empezar a resolver los problemas de la organización. Ahora, si no resolvemos los problemas de fondo, si no empezamos a hacer las cosas distintas, probablemente nos estemos encontrando frente a los mismos problemas y encontrando los mismos resultados que no son los que esperamos.
Cuando IBM empezó en el año 2003 con el desarrollo de su solución llamada Watson, por el nombre del fundador de la compañía, empezó a ver que tenía la oportunidad de empezar a desarrollar estos temas que tienen que ver con lo que se denomina la inteligencia artificial, algunos lo llaman inteligencia expandida, otros lo llaman inteligencia accesible, que no viene a reemplazar al hombre, lo que viene a hacer es ayudar a que el hombre tome mejores decisiones, como contaba Leo al principio de la ponencia, con toda la data que genera. El 20% de la data que existe hoy en el mundo es data que está registrada, son los papers, las publicaciones, la data que tenemos en nuestras organizaciones, los datos históricos, las bases de datos. Y el 80% es lo que sabe la gente, lo que no está publicado, lo que no es visible. Y esa es la data que es altamente valiosa. Cuando recién Pablo contaba que se fueron los 3 de la organización y se llevaron el conocimiento. No solo vemos en organizaciones problemas de gestión del conocimiento, sino adicionalmente de no usar la tecnología de la manera correcta. Watson en el 2003 fue pensado. El objetivo era llegar al año 2011 y participar del programa Jeopardy. El programa Jeopardy es un programa de preguntas y respuestas, donde lo bonito es, me dan la respuesta y el participante elabora la pregunta. En ese minuto, la gente de Watson podía hacer que su solución respondiera hasta un 15% de manera correcta las preguntas en 3 horas. Y el target era 90% de efectividad en 3 segundos. En el año 2011, Watson gana la competencia y respondió hasta un 97% de preguntas de manera correctas en menos de 3 segundos. Y a partir de ahí empezamos a ver que tenemos la capacidad de empezar a poder construir esto que llamamos la inteligencia artificial o inteligencia accesible. En un video muy breve vamos a ver las capacidades de Watson. In today's world, the volume of unstructured information is growing at an enormous rate. We really need better technologies to help make sense of it and make better decisions. At IBM, we're seeing a new era of computing, starting with the tabulating era, then to the programmable computer era, and now cognitive computing systems which expand the boundaries of human cognition, become smarter with use, and have a much more natural interaction between the human and the computer. In the area of artificial intelligence, there were a lot of amazing ideas, but computational capabilities just weren't ready for them. Watson suddenly makes some of these crazy ideas possible. At the core, we're trying to leverage knowledge the way humans record and communicate it, natural human language, and in particular, text. Its initial introduction to the world was as a competitor on the Jeopardy quiz show. In the healthcare space, we're approaching it as a support tool to expand the physician's cognitive boundaries by giving them deeper access to much larger volumes of information, the history associated with the patient, the journal articles, clinical results, best practice guidelines, etc. That volume of content is doubling every 5 years. Physicians have precious little time to keep up with everything. A system like Watson can leverage the computer's ability to deal with huge volumes of data, understand the knowledge that's contained within this data, apply it to the problem that the physician is trying to solve, give them different alternatives to consider, and in particular, the underlying evidence that supports those alternatives. That basic problem-solving pattern applies to a wide variety of industries. Any area where you have complex problems that you're trying to solve, we're adapting the computer technology to work better with the way humans want to work so that it's a more natural relationship between the human and the computer. La verdad es que esto nos muestra la capacidad de Watson, la capacidad de escalabilidad que tiene, la potencia en todas las áreas. Si puede trabajar en el ámbito de la salud y ayudarnos a diagnosticar y curar el cáncer, ¿por qué no nos va a ayudar a poder gestionar de mejor manera nuestros recursos humanos en la organización? Básicamente, entonces, la diferencia que existe en un sistema cognitivo de los sistemas tradicionales que existen es que se puede separar básicamente en 3 partes. La primera parte es esta capacidad que tienen los sistemas de empezar a comprender. Hoy la inteligencia artificial puede reproducir la sinapsis del cerebro humano. El problema es que cuando le queremos dar la escala, hoy el desafío pasa
por el consumo de la energía necesaria para generar eso. Sin embargo, es posible. Watson hoy comprende. Y comprende no solo alimentándolo de papers, de documentos, sino también de un texto. Este video está hecho en lo que nosotros denominamos text-to-speech. Alguien escribe un texto y lo reproduce perfectamente en lenguaje humano. También podemos interfacear con Watson a través del lenguaje humano. Y lo interesante de esto es, yo no soy de ventas. Yo simplemente lo que les estoy contando es la experiencia de usuario de lo que puede ocurrir hoy, no en el futuro, hoy en el ámbito de recursos humanos. Watson también tiene la capacidad de razonar. Por supuesto, hay que enseñarle adecuadamente. Al principio observamos que Watson aprendía de los humanos, pero aprendía lentamente. Hoy Watson está aprendiendo de otros Watson para hacerlo más rápidamente. Watson está preparado en todas las ramas de la salud, por ejemplo, en todas las ramas de la medicina, sin embargo no es médico, porque no buscamos en Watson un médico. Lo que buscamos es una solución que pueda ayudar a los médicos a diagnosticar de mejor manera. Hoy en un estudio a nivel global prácticamente podemos ver que casi el 45% de los diagnósticos quizás no es el correcto, simplemente porque un médico tiene una capacidad de poder leer en promedio hasta 6 publicaciones por año. Watson tiene la capacidad de procesar de manera infinita la información disponible. Y también tiene la capacidad de aprender. Y en este circuito iterativo, donde comprende, razona, aprende y vuelve a comprender y así, tiene la capacidad de poder iterar con el humano y aportarnos valor. Así que en este sentido vemos que Watson entiende, se compromete, aprende, va mejorando con el tiempo cada vez más rápido, nos empieza a ayudar a poder descubrir esas cuestiones ocultas en la organización o también descubrir esas cosas visibles en la organización que denominamos los insights. ¿Y por qué no, cuando empezamos a combinar esas capacidades entre lo analítico y lo cognitivo, poder descubrir esos foresights, poder ver esas revelaciones del futuro, poder predecir hacia adelante qué es lo que va a ocurrir? En este sentido, lo que les quiero contar es un poco cómo funciona esta herramienta Talent Insight, que en definitiva les voy a contar cómo funciona en IBM y cómo vamos a empezar a gestionar, como ya estamos gestionando desde IBM, el proceso de aprendizaje de nuestra fuerza de ventas. Hasta acá estuvimos hablando de esta capacidad de poder hacer una propensión y, bueno, Ramiro al principio, Leonardo también lo esbozó por ahí, el tema de, ¿podemos definir quiénes irán a abandonar la compañía? ¿Cuál es el impacto de la tasa de abandono? Bueno, Jack Fitzsimmons nos dice, entre el 0,5 y el 1,5 del salario bruto anual de la persona es el costo del turnover, de la attrition, de la tasa de abandono, el nombre que quieran ponerle. Pero la verdad es que es un número medio de teléfono, ¿no? Cuesta saber si está más para el 0,5 o el 1,5. Y ahí estamos considerando el tiempo de ramp-up, de aprendizaje, el proceso de búsqueda. Pero aún así, si pudiéramos reemplazar a la gente, tampoco vamos a poder saber en definitiva si la gente va a permanecer el tiempo que necesitamos que permanezca en la organización. Tampoco vamos a saber si la gente está el tiempo que necesitamos en la organización, en sus bandas, en sus puestos, el esquema de gestión que tenga cada uno en su organización de recursos humanos. Y lo más interesante es, no estamos hoy en capacidad con la metodología tradicional de poder saber de qué manera aprende la gente. ¿Cuál es la propensión que tienen las personas a aprender? Y este nombre, propensión, tiene que ver con el poder empezar a predecir lo que va a ocurrir. Imagínense si pudiéramos construir las variables correctas, como decía Leo, información desparramada por toda la organización, donde desde recursos humanos no somos los dueños de esa organización, de esa información no está perfectamente cuadrada, a veces no se habla entre sí, y no sabemos lo que medimos de todo, 300 indicadores. Ahora, ¿para qué hacemos eso? Y ahí ya empieza una cuestión mucho más holística. Y a partir de poder tener data perfectamente estructurada, que hable entre sí, podemos empezar a construir variables que empiecen a hablar y a describir la organización. Y miren qué interesante si pudiéramos apalancarnos en un modelo estadístico, y esto que decía Leo, los pasamos por University, y a partir de ahí, aquellos que vemos que tienen cierto potencial se pueden graduar dentro de nuestras organizaciones de manera gratuita como Data Scientist,
y nos empiezan a ayudar a construir modelos estadísticos. Y a partir de tener un modelo estadístico, volcando la información, Watson puede ser una solución perfecta para poder construir estos indicadores de propensión. Pensemos en voz alta. La propensión a liderar, la propensión a comprometerse, la propensión a aprender, la propensión a abandonar la compañía. Y así puedo empezar a mirar una serie de variables que serían sumamente interesantes y que hoy simplemente lo que hacemos es tomar la foto de la persona en un momento dado y de manera completamente subjetiva tratar de tomar algunas decisiones. La forma en que las organizaciones adquieren conocimiento, acá les hago una muestra muy rápida, puede adquirir algunos conocimientos de la industria, puede generar un mapeo de las competencias y de los currículums y de los skills que tengan sus empleados, puede generar una dinámica para poder compartir el conocimiento, puede simplemente ir a adquirir una compañía o hacer un joint venture o hacer un partnership o hacer un acuerdo para poder combinar el talento entre las organizaciones. Y también el intento por gestionar la carrera es un intento por desarrollar los skills, las competencias, los atributos, ese conocimiento que existe en la organización. Ahora les voy a contar en un video, que lo va a hacer mucho mejor que yo, cómo funciona esto de que lo que denominamos los skills inferidos. Data is now a major competitive resource. It's a revolution being driven largely by cognitive computing, which can find meaning in the 80% of unstructured data previously inaccessible to analysis. And just as data is a vital resource, skills are the new currency in this fast-changing economy. That's why your skills are so important to our organization. And it's why growing, building, and deepening your abilities and expertise are crucial to our shared success. Using rapid advances in cognitive computing and data analysis, it's now possible for IBM to effectively determine skill depth based on your everyday work, using Watson-like capabilities. It's important for you to be an active participant, as your ongoing engagement becomes an integral part of your expertise portfolio. It also helps us as we invest substantially in continuously refining the system. Here's how it works. As you engage with one of IBM's systems, you're creating content. Our expertise application scans this content, associating it to you and the system from which it came. It's then indexed for rapid retrieval. The goal is to find evidence in your content associated with specific kinds of expertise. This is done using keywords. Using Watson Content Analytics, keywords are identified and often validated with the appropriate SME group. Searches are then run against the data index, matching keywords and applying scores. Advanced algorithms then analyze available data and sources retrieved from the searches and are able to fill in missing data using a method called matrix completion. This accurately calculates data where it might be missing, complementing your existing digital footprint. Different data sources are assigned different weights depending on the type of expertise being inferred. Your evidence is then scored to determine the level of your expertise depth. Scores undergo clustering through an algorithm that determines your expertise grouping relative to all other IBMers with that particular kind of expertise. This inferred expertise depth is then loaded into a confidential database and made available to you through Expertise Manager as a suggested level. Predictive analytics won't be perfect given the subjective nature of expertise, and the goal is to get as close as possible. So it's important that you review the suggested expertise levels in Expertise Manager when available and take action to set your level as you deem appropriate. Information based on your actions in Expertise Manager is then applied back into the process using machine learning, improving algorithms based on your input and providing continuous feedback that will improve outcomes over time. Once established, expertise depth levels can be used in many ways. For employees, skills and expertise will continue to be a key consideration in decisions such as compensation, performance assessment, promotions, job roles, and project assignments. As functionality expands, this information will help provide better potential job matches in Blue Matching and enhance the fit of career options available to you in career pathways. For managers, gaining better insight into your skills will lead to tailored coaching and career development.
either to increase depth in your current role or as you plan for advancement to new roles. Leadership will obtain a macro view of the organization's overall skills, identifying gaps and helping drive learning investments which enable your development, ultimately to better support our clients. At IBM, we're at the forefront of the global data revolution. Using data-driven insights to determine skills inside our own organization will help us to keep leading the way in the market and help you lead the way in your own career. Tiene un efecto parecido al que hace poco el evento que hizo IBM en Estados Unidos se llamaba WOW, ¿no? Ese efecto WOW es World of Watson, el mundo de Watson, y en realidad es World with Watson, el mundo con Watson. Cuando empecé a conocer IBM en un evento internacional, alguien lo explicó, y no era alguien de IBM, sino era un externo a IBM, quien diseñó una solución, y dijo, Watson es un game changer. Watson ha llegado realmente para cambiar la forma de hacer las cosas, y acá vemos en la gestión del talento cómo. Por supuesto, acá vieron un video de una forma explicada relativamente sencilla, pero hay mucha información que en los próximos slides los voy a tratar de ayudar para que esto no sea una fórmula secreta, sino podamos entender de una manera relativamente sencilla cómo se puede construir esto. Básicamente acá lo que tenemos es, por un lado, estamos viendo lo que serían los sistemas de evaluación desde ninguna competencia, la adquisición básica de una competencia o de un skill en un nivel de ingreso basal, fundacional, experimentado, experto o realmente de líder competente. Acá pueden ser las distintas unidades de negocio de una organización, acá las carreras profesionales que puede haber en una compañía, en este caso elegí una compañía de IT, y arriba tenemos las distintas bandas, el esquema de broadbanding, el esquema de bandas anchas, que se caracteriza porque nos permite administrar grandes grupos poblacionales con dos drivers principales. El primero, los skills, y el segundo, la compensación. De esa forma, de acuerdo a cada una de las carreras profesionales y de acuerdo a cada una de las bandas, puede haber un nivel requerido. Entonces ahí, cuando nosotros empezamos a medir el indicador de propensión a aprender, la persona puede estar más bajo al nivel o por encima. Si la persona está más bajo, ahí automáticamente es donde tiene que empezar a poner foco para seguir con su desarrollo. Acá lo que vemos es cómo se construye el indicador de propensión. Y el indicador de propensión, por un lado, toma la data existente en los sistemas respecto de los empleados, lo que hay en las redes. Nosotros lo denominamos Connections, esta es nuestra herramienta colaborativa, con lo cual compartimos el conocimiento, fluye el conocimiento, sube información, descargan información y el sistema mide las reacciones, las descargas, los comentarios y a partir de ahí empieza a entender cuál es el nivel porque empiezan a evaluarme los que están dentro del ecosistema. También encontramos otro tipo de información donde podemos tener información más dura respecto del recorrido de las personas en su carrera profesional, los assessment center o los self-assessment que cada uno hace. El sistema tradicional, ¿cómo era? Decíamos, bueno, ingresen a tomen este curso, ingrese a esta plataforma y haga una evaluación para medir el conocimiento. Ya el primer nivel del conocimiento es me gustó o no me gustó, el segundo es cuánto sé. Y de esa forma la podemos medir. El tercer nivel es la transferencia a la conducta, cuando después de haber hecho algo modifico una conducta. Y el cuarto nivel es el retorno en la inversión. Esta solución lo que propone es poder medir estos 4 niveles del aprendizaje. Si seguimos acá, vemos el conocimiento de industria de las personas y la combinación de ambas nos permite tener el primer algoritmo. A partir de ahí puedo tomar toda la data relacionada con todas las actividades de learning que existen en la organización y terminan construyendo otro nuevo algoritmo que combinado a lo que las personas realizan, en este caso la fuerza de ventas, en la solución de ventas donde registran sus transacciones y el estado de sus transacciones, permite ayudarnos a construir la métrica final de inferencia de las competencias. Por supuesto, tiene que tener un modelo estadístico y tiene que tener una estructuración de datos donde carguemos la data y a partir de ahí Watson nos va a ayudar a poder entender cómo funciona este indicador. Fíjense qué interesante.
Estamos explicando algo extremadamente complejo de una manera relativamente sencilla. Con lo cual los aprendizajes son, en primer lugar, cuando las personas hacen transacciones en los sistemas, no están haciendo transacciones. Lo que están generando es contenidos. Y a partir de que generan estos contenidos, están generando lo que llamamos esta huella digital, este footprint. Hasta acá no hay nada muy interesante. Lo que sí es interesante es que el footprint es un descriptor del comportamiento de la persona. Las personas no son lo que dicen, las personas somos lo que hacemos. Entonces, por más que estamos haciendo una evaluación propia en el sistema, que tratamos de ser justos con nosotros mismos y objetivos, finalmente nos terminamos dando cuenta de que nuestros comportamientos hablan de nosotros. Si el empleado entiende sus comportamientos, nuestro cliente interno entiende su comportamiento y puede identificar por sí mismo el gap, más allá de las herramientas que existen para dar feedback, va a tener la capacidad de corregir esos gaps y a partir de ahí empieza un proceso de retroalimentación donde per se cada uno empieza a ajustarse y empieza a poner foco donde exactamente necesita. No donde le dicen que necesita o donde cree que necesita, donde exactamente necesita. A partir de acá podemos decir que esta solución es un constructor de la carrera profesional. Le hemos quitado esa alta cuota de costado holístico, subjetivo, me cae bien, no me cae bien, que al final del día era un buen descriptor de la carrera profesional. Si estás en el lugar correcto, en el momento correcto, con el jefe correcto, probablemente puedas crecer rápido. Acá lo que estamos proponiendo es una forma profesional, madura, con información que nos permita tomar las decisiones correctas, porque al final del día esto es para tener una organización más productiva. Por supuesto, es importante decir, estamos en los primeros pasos, estamos iniciando, no es perfecto y lo vamos a modelizar. Los requerimientos son poder contar con data robusta, que se hable entre sí, que sea consistente, que sea sólida y adicionalmente que la podemos ir modelizando, porque es un camino que empieza. Y no necesito tener el payroll perfecto, el e-time perfecto, el master data perfecto. Eso es un camino que sigue en paralelo y lo seguimos trabajando. Ahora la pregunta es, ¿cuál es mi costo de oportunidad por no empezar a hacer esto? Así que lo que se requiere es madurez profesional. Necesito una fuerza de trabajo que empiece a entender la nueva mecánica de las organizaciones, empiece a entender cómo va a describir su carrera profesional y no se pelee si el algoritmo es perfecto. No, que no, ¿por qué 50% de la herramienta de ventas tendría que haber sido 25%? No, no importa, eso no es importante. Lo iremos ajustando, iremos viendo, iremos corrigiendo las desviaciones. Lo que es importante es saber que este tipo de soluciones es la herramienta adecuada para poder llegar a hacer las cosas de mejor manera. Si la presentación les gustó, yo subo mucho material a Twitter, lo subo a LinkedIn. Tengo una traba, no soy el mejor en Twitter, con lo cual, si muchos de ustedes me empiezan a seguir, voy a mejorar y le voy a pedir la ayuda a Sole, por supuesto, que me ayude a mejorar para poder compartir el conocimiento con ustedes. Muchas gracias.